Cuando Marcus me abandonó hace 5 años, alegando que no estaba listo para ser padre y que necesitaba su libertad, creí que mi mundo se había acabado. Estaba de 3 meses, sola, y viendo cómo el hombre al que amaba elegía su vida de soltero sobre nuestro hijo por nacer. Dijo que me apañaría sola, que quizás esto no estaba destinado a ser. Lo que no sabía es que su abandono me forjaría en alguien más fuerte de lo que jamás imaginó, y que un día el karma llamaría a la puerta en forma de documentos legales que nunca vio venir. Si esta historia te resuena, suscríbete y dime tu ciudad en los comentarios. El test de embarazo temblaba en mis manos al aparecer 2 líneas rosas, claras como el agua, cambiándolo todo en un instante. Miré esas líneas durante lo que parecieron horas, con el corazón latiendo entre la emoción y el terror. Marcus y yo llevábamos 2 años juntos, viviendo en un pequeño apartamento en el centro, hablando de nuestro futuro de la manera abstracta en que lo hacen las parejas jóvenes, cuando el para siempre parece inevitable e imposiblemente distante. Lo encontré en nuestra cocina, preparándose su café matutino habitual, tarareando alguna melodía de la radio, mientras la luz del sol entraba por nuestra pequeña ventana. Parecía tan contento, tan ajeno a que todo nuestro universo estaba a punto de cambiar de eje. Por un momento, solo lo observé, a este hombre al que amaba, a esta persona en la que había construido mis sueños, e intenté memorizar este último momento de nuestra antigua vida antes de que todo cambiara. Marcus, dije suavemente, con la voz apenas por encima de un susurro. Se giró, y vi en su rostro la seriedad de mi expresión, la forma en que sujetaba algo en mis manos como si contuviera los secretos del universo. Tenemos que hablar. Dejó su taza de café, la cerámica chocando suavemente contra la encimera de granito que nos había costado meses ahorrar para comprar. ¿Qué pasa, Isabela? Pareces que has visto un fantasma. Su voz tenía esa suave preocupación que me había hecho enamorarme de él por primera vez, cuando parecía el tipo de hombre que afrontaría cualquier desafío de frente. Le tendí el test de embarazo, con la mano temblorosa a pesar de mis esfuerzos por parecer tranquila. Estoy embarazada, Marcus. Vamos a tener un bebé. El silencio que siguió pareció infinito. Vi cómo su rostro se transformaba a través de una serie de emociones. Sorpresa, confusión, algo que podría haber sido pánico, y finalmente, una especie de resignación que me hundió el estómago incluso antes de que hablara. Tomó el test de mis manos, mirándolo como si pudiera hacer que esas líneas rosas desaparecieran con la pura fuerza del deseo. ¿Estás segura?, preguntó, aunque la evidencia estaba literalmente en sus manos. Quizás sea un falso positivo. Eso pasa, ¿no? Quizás deberíamos hacernos otra prueba, o ir al médico, o... Me he hecho 3 tests, Marcus. Todos son positivos. Me senté pesadamente en una de nuestras sillas de cocina desparejadas, sintiéndome repentinamente exhausta a pesar de la hora temprana. Tengo una cita con la doctora Martínez la semana que viene para confirmarlo todo, pero no hay duda. Vamos a ser padres. Dejó el test sobre la encimera como si fuera a explotar. Luego se pasó las manos por el pelo oscuro con el gesto que había aprendido que significaba que estaba abrumado. Isabela, esto es mucho que procesar. Nunca hablamos de esto en serio. No estamos listos para esto. Yo no estoy listo para esto. La gente nunca está realmente lista, dije, tratando de inyectar optimismo en mi voz, incluso cuando el miedo comenzaba a subir por mi espina dorsal. Pero nos amamos. Podemos resolver esto juntos. Muchas parejas empiezan una familia sin tener todo perfectamente planeado. Marcus negó con la cabeza, retrocediendo de la encimera como si la distancia física pudiera de alguna manera solucionar la situación. No, Isabela, no lo entiendes. Tengo planes, objetivos profesionales. Se supone que me ascienden el mes que viene, y luego está la posibilidad de ese traslado a la oficina de Seattle. No puedo estar atado con un bebé ahora mismo. Esto lo cambia todo. Las palabras atarme me golpearon como un puñetazo. Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho cuando me di cuenta de que lo que yo veía como el comienzo de nuestra familia, él lo veía como el final de su libertad. ¿Atarme? ¿Es eso lo que crees que sería un bebé? ¿Lo que yo sería? Eso no es lo que quería decir, pero su voz carecía de convicción, y ambos sabíamos que era exactamente lo que quería decir. Es solo el momento, Isabela. El momento es todo. Quizás en unos años, cuando esté más establecido, cuando tengamos más dinero ahorrado, cuando estemos realmente casados, cuando estemos casados, repetí, con la voz más alta a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Marcus,
Llevamos viviendo juntos más de un año. Hablamos de nuestro futuro como si fuera algo dado. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Empezó a pasear por nuestra pequeña cocina, sus movimientos agitados e inquietos. Lo estamos. Pero un bebé. Eso es permanente, Isabela. Son 18 años de responsabilidad, de anteponer las necesidades de otra persona, de no poder simplemente recoger e irnos cuando surgen oportunidades. Tengo 28 años. No estoy listo para renunciar a mi vida todavía. ¿Renunciar a tu vida? La frase salió estrangulada, apenas audible. ¿Y mi vida, Marcus? ¿Y lo que yo quiero? Dejó de pasear y me miró con una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de lástima y exasperación que me hacía sentir pequeña y tonta. Siempre has hablado de querer tener hijos algún día. Esto probablemente te emociona, pero yo nunca me apunté a esto. Ni ahora, ni así. La cocina enmudeció, salvo por el zumbido de nuestro viejo frigorífico y los sonidos distantes del tráfico de la calle de abajo. Miré a este hombre que creía conocer, preguntándome cuándo se había convertido en alguien que podía hablar de nuestro hijo por nacer como una fusión empresarial inconveniente, alguien que podía mirar mi emoción y descartarla como una tontería ingenua. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y esperaba desesperadamente estar equivocada. Marcus se sentó frente a mí, con su expresión cuidadosamente compuesta, de la manera que significaba que ya había tomado su decisión y ahora solo estaba gestionando las consecuencias. Creo que quizás esto sea una señal de que queremos cosas diferentes, que estamos en lugares diferentes de nuestras vidas. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo aparte, dejar que decidas qué quieres hacer con esta situación. ¿Esta situación?, repetí, con la voz apenas un susurro. ¿Te refieres a nuestro bebé? Isabela, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Su tono había cambiado a algo condescendiente, como si yo estuviera siendo irracionalmente emocional sobre una decisión perfectamente lógica. Eres inteligente, eres capaz, tienes un buen trabajo, estarás bien, decidas lo que decidas, pero no puedo pretender estar listo para algo que no estoy. No sería justo para ninguno de nosotros. La devastadora claridad de ese momento permanecerá conmigo para siempre. No estaba pidiendo tiempo para procesar o discutir opciones o averiguar cómo hacer que las cosas funcionaran. Se iba, se alejaba de mí, de nuestro bebé, de todo lo que habíamos construido juntos, porque la realidad de la paternidad no encajaba en su trayectoria perfectamente planificada. Nos estás abandonando, dije, con las palabras cargadas con todo el peso de la traición y la incredulidad que me oprimían el pecho. Te vas a marchar de tu propio hijo. Marcus se estremeció ante la palabra abandonando, pero su decisión no flaqueó. Estoy siendo honesto sobre lo que puedo y no puedo manejar ahora mismo. ¿No es mejor que quedarme y resentirme por la situación? ¿Mejor que ser un padre que no quiere estar ahí? ¿Mejor para quién?, pregunté, pero ya estaba de pie. Ya se dirigía hacia la puerta. Ya se había ido en todo lo que importaba. En una semana, Marcus se había mudado de nuestro apartamento, llevándose su ropa, sus libros, su cafetera y, aparentemente, todos los rastros del hombre del que me había enamorado. Dejó un cheque por la mitad del alquiler de ese mes y una nota diciendo que esperaba que yo tomara la decisión correcta para todos los involucrados. La decisión correcta. Como si hubiera una opción que no alterara fundamentalmente el curso de toda mi vida. Como si cualquier opción disponible para mí no requiriera sacrificio y lucha y una completa reinvención de mi futuro. Como si su definición de correcto tuviera alguna relevancia para una situación de la que elegía alejarse. Guardé esa nota durante años, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de cómo alguien podía reducir el momento más trascendente de tu vida a una sugerencia casual, cómo podían abandonar sus responsabilidades, manteniendo la arrogancia de ofrecer consejos sobre cómo deberías manejar el desastre que dejaban atrás. Los primeros meses después de que Marcus se fuera fueron los más solitarios de mi vida. Me despertaba cada mañana en nuestro apartamento, ahora solo mi apartamento, y por una fracción de segundo olvidaba que todo había cambiado. Extendía la mano hacia el otro lado de la cama, o empezaba a preparar café para dos, antes de que la realidad volviera a derrumbarse sobre mí. Los síntomas del embarazo no se preocupaban por mi estado emocional. Las náuseas matutinas llegaron puntuales, haciendo que mi trayecto diario a mi trabajo en la empresa de marketing fuera una miserable prueba de resistencia. La docatarí. Martínez confirmó lo que las pruebas de embarazo ya me habían dicho, y de repente, el concepto abstracto de
Tener un bebé se convirtió en una serie de citas médicas concretas, recetas de vitaminas y cambios en el estilo de vida que hacían que la ausencia de Marcus se sintiera aún más profunda. Cada decisión, desde elegir una clase de preparación al parto hasta decidir si averiguar el sexo del bebé, destacaba el hecho de que estaba navegando por esta monumental experiencia completamente sola. Mis compañeras de trabajo notaron los cambios antes de que yo estuviera lista para explicarlos. Sara, que se sentaba en el cubículo de al lado, finalmente me preguntó directamente si me encontraba bien después de que corriera al baño por tercera vez durante una reunión matutina. Acabé contándole todo, sobre Marcus, sobre el embarazo, sobre la abrumadora sensación de ser abandonada, justo cuando más necesitaba apoyo. ¡Qué capullo integral!, dijo Sara con la feroz lealtad de alguien que se había convertido en una buena amiga, a pesar de nuestro entorno profesional. Quiero decir, sé que lo amabas, pero sinceramente, Isabela, estás mejor sin alguien que huye en el momento en que las cosas se ponen serias. Quería creerla, pero sentada en ese baño de la oficina, tratando de no llorar mientras lidiaba con otra ola de náuseas matutinas, era difícil sentir que algo de mi situación calificaba como mejor. Tenía 29 años, empezando de nuevo por completo, enfrentándome a la maternidad soltera, sin ninguno de los sistemas de apoyo que hacían que tales desafíos fueran manejables. La realidad financiera me golpeó con más fuerza durante mi segundo trimestre, cuando comencé a investigar los costos de guardería y el seguro médico pediátrico y todos los gastos mundanos que conllevaba traer a un ser humano al mundo. Mi salario en la empresa de marketing era decente para una persona soltera que vivía en un apartamento de un dormitorio, pero no estaba diseñado para mantener a una familia, especialmente cuando esa familia pronto incluiría a alguien que no pudiera contribuir a los ingresos del hogar durante al menos 18 años. Solicité un ascenso que me hubiera proporcionado mejores beneficios y un salario más alto, pero perdí ante una colega que no tenía la complicación de la inminente baja por maternidad. Mi supervisora tuvo cuidado de no decirlo directamente, pero el mensaje era claro. Las mujeres embarazadas eran vistas como inversiones arriesgadas, personas cuyas prioridades podrían cambiar del avance profesional a las responsabilidades personales. El apartamento que se había sentido acogedor para 2 personas de repente pareció inadecuado para una madre y un bebé. El segundo dormitorio apenas era lo suficientemente grande para un escritorio y un archivador, y mucho menos para una cuna y un cambiador, y todo el equipo que, al parecer, venía con el cuidado infantil. Pero mudarse requería depósitos y un alquiler más alto, y el tipo de flexibilidad financiera que desapareció en el momento en que me hice la única responsable de prepararme para la llegada de un hijo. Pasaba las noches investigando todo lo que podía sobre el embarazo, el parto y el cuidado del recién nacido, tratando de educarme lo suficiente para compensar la ausencia de una pareja que pudiera compartir la responsabilidad de asegurarnos de que estábamos preparados. Internet estaba lleno de consejos dirigidos a parejas, lleno de frases como «tú y tu pareja» y «asegúrate de que papá está involucrado», recordatorios constantes de que estaba haciendo esto sola. El bebé comenzó a moverse durante mi 20ª semana, pequeños aleteos que gradualmente se convirtieron en patadas y giros distintos. La primera vez que sentí ese movimiento, instintivamente alcancé mi teléfono para llamar a Marcus, para compartir este increíble momento con la persona que debería haberlo estado experimentando junto a mí. En cambio, me senté sola en mi sala de estar, con una mano en mi vientre en crecimiento, llorando por todos los momentos compartidos que él estaba eligiendo perderse. Intenté convencerme de que su ausencia era en realidad una bendición, que estaba mejor sin alguien que podía abandonar a su propio hijo tan fácilmente. Pero la verdad era más confusa y dolorosa que esa simple narrativa. Lo echaba de menos. Echaba de menos tener a alguien con quien hablar sobre mis miedos y mi emoción, alguien que me ayudara a tomar decisiones, alguien que me tranquilizara cuando los síntomas del embarazo me asustaban o cuando la magnitud de lo que estaba enfrentando me parecía abrumadora. Mis padres habían fallecido varios años antes en un accidente de coche, y no tenía hermanos ni familiares cercanos que pudieran intervenir para proporcionar el apoyo que la partida de Marcus había eliminado. Tenía amigas, pero la mayoría de ellas no tenían hijos, y se centraban en sus propias carreras y relaciones. Eran comprensivas y amables, pero ninguna de ellas podía entender realmente por lo que estaba pasando, ni proporcionar la ayuda práctica que necesitaba desesperadamente. A los 7 meses de embarazo, finalmente reuní el coraje para contactar directamente a Marcus. Había estado pensando en asuntos prácticos, el seguro médico que cubriera a la bebé,
los contactos de emergencia para situaciones médicas, la complejidad legal de tener una hija con alguien que esencialmente había desaparecido de mi vida. También, si soy sincera, albergaba la esperanza de que el tiempo le hubiera dado perspectiva, que se hubiera dado cuenta de lo que estaba dejando atrás. Llamé a su número un jueves por la noche, con las manos temblorosas mientras escuchaba sonar el teléfono. Cuando respondió, su voz era cautelosa, distante, como si fuera un antiguo colega al que apenas recordaba, en lugar de alguien que llevaba en su vientre a su hija. «¿Isabela?», dijo, y pude oír ruido de fondo, música, risas, los sonidos de otras personas divirtiéndose. «Esto es inesperado. ¿Está todo bien?». «Estoy bien. La bebé está bien». Fui directa al grano, sin querer prolongar lo que ya era una conversación incómoda. Solo necesitaba discutir algunas cosas prácticas. Decisiones médicas, contactos de emergencia, ese tipo de cosas. ¿Decisiones médicas? Sonaba genuinamente confundido, como si la idea de que pudiera tener algún papel en las decisiones sobre su propia hija nunca se le hubiera ocurrido. «Marcus, esta es tu hija también, lo quieras reconocer o no. ¿Qué pasa si ocurre algo durante el parto? ¿Qué pasa si hay complicaciones? Necesito saber si quieres que te contacten, si quieres opinar en las decisiones médicas». Hubo una larga pausa, y pude oírlo moverse a un lugar más tranquilo. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más distante que antes. «Isabela, pensé que había dejado clara mi postura. No estoy listo para ser padre. No puedo involucrarme en esto. Es mejor para todos si simplemente te encargas de las cosas por tu cuenta». «¿Me encargo de las cosas por mi cuenta?», repetí, incrédula. «Marcus, esto no es un proyecto de trabajo que pueda gestionar de forma independiente. Esta es tu hija. Tu hija. Sé lo que es», dijo, y por primera vez oí algo parecido a la defensiva en su voz. «Pero también sé lo que puedo y no puedo manejar. No voy a pretender estar listo para algo que no estoy. Eso no sería justo para nadie». La conversación terminó de forma muy parecida a cómo había terminado nuestra relación, con Marcus explicando por qué sus limitaciones eran en realidad consideradas, por qué su incapacidad para dar un paso al frente era de alguna manera la opción más responsable disponible para él. Colgué sintiéndome más sola que nunca, pero también con una creciente sensación de enfado que me sostendría durante los últimos meses de embarazo y más allá. Mi hija, Elena, nació en una nevada mañana de febrero después de 14 horas de parto, que soporté solo con una enfermera y una doula para ayudarme. Era perfecta, 3 kilos y 2 gramos de posibilidad y promesa, con el pelo oscuro como el de su padre y mi barbilla testaruda. Al sostenerla por primera vez, sentí una plenitud que no esperaba, como si una parte de mí que había estado ausente finalmente encajara en su lugar. El certificado de nacimiento requería el nombre del padre, y miré la línea en blanco durante mucho tiempo antes de escribir Marcus Daniel Rivera, con letras mayúsculas y cuidadosas. Cualesquiera que fueran sus decisiones, Elena merecía saber quién era su padre, merecía tener su paternidad documentada oficialmente, incluso si a él no le importaba presentarse para su llegada. Esos primeros meses con Elena fueron simultáneamente los más desafiantes y los más gratificantes de mi vida. Dormir se convirtió en un lujo medido en intervalos de 2 horas. Mi cuerpo dolía constantemente mientras se recuperaba del parto y se adaptaba a las exigencias físicas del cuidado de un recién nacido. Cada decisión se sentía trascendental. ¿Estaba comiendo lo suficiente? ¿Durmiendo lo suficiente? ¿Desarrollándose correctamente? El peso de ser la única responsable del bienestar de otro ser humano era abrumador de formas que no podría haber anticipado. Pero Elena también era la alegría encarnada. Su primera sonrisa, su primera risa, la forma en que se calmaba cuando le cantaba, esos momentos hicieron que cada noche sin dormir y cada decisión preocupada valieran la pena. Entendí, de una manera que nunca antes había entendido, cómo la gente podía reorganizar toda su vida en torno al amor por alguien tan completo. Tomé la baja por maternidad máxima que me permitía mi trabajo, pero volver a trabajar cuando Elena tenía 12 semanas me pareció desgarrador. Los costos de la guardería consumían casi la mitad de mi salario, pero no tenía otra opción. Las madres solteras no tienen el lujo de una baja prolongada o horarios reducidos que pudieran adaptarse mejor a las necesidades de sus hijos. La guardería que encontré era limpia y estaba bien gestionada, pero dejar a Elena allí cada mañana requería un nivel de confianza para el que no estaba segura de estar preparada. Era tan pequeña, tan dependiente, y yo le estaba confiando su cuidado a personas que, por profesionales y cariñosas que fueran,
Nunca la amarían como yo lo hacía. La culpa era abrumadora. Culpa por trabajar. Culpa por no poder brindar un mejor cuidado. Culpa por los momentos que me perdía mientras ganaba el dinero que hacía posible su cuidado. Marcus, mientras tanto, aparentemente había logrado el éxito profesional que había priorizado sobre la paternidad. A través de conocidos comunes, supe que había recibido el ascenso que esperaba y que, en efecto, se había trasladado a la oficina de Seattle. Sus redes sociales mostraban una vida de logros profesionales y eventos sociales, viajes y restaurantes, y todas las libertades que sentía que mi embarazo eliminaría. Dejé de mirar sus publicaciones después del primer cumpleaños de Elena, cuando me di cuenta de que ver evidencia de su felicidad mientras yo luchaba con la maternidad soltera estaba envenenando mi capacidad de concentrarme en construir una buena vida para mi hija y para mí. Había tomado su decisión, y torturarme con recordatorios de lo que había elegido sobre nosotras no servía para ningún propósito constructivo. Elena creció hasta convertirse en una niña pequeña, brillante y curiosa que llenaba nuestro pequeño apartamento de risas y energía. Caminaba a los 10 meses, hablaba con frases completas antes de cumplir 2 años y mostraba una independencia obstinada que me recordaba a diario las contribuciones genéticas de ambos padres. Nunca preguntó por su padre durante esos primeros años, aceptando nuestra estructura familiar como simplemente la forma en que eran las cosas. Ascendí en mi carrera, asegurándome finalmente el ascenso que me habían negado mientras estaba embarazada. El aumento de salario nos permitió mudarnos a un apartamento mejor en un vecindario con buenas escuelas y parques infantiles seguros. Aprendí a navegar por las conferencias de padres y maestros, y la política del parque infantil, las fiestas de cumpleaños y la logística de las pijamadas, todas las estructuras sociales construidas en torno a la suposición de que los niños tienen 2 padres involucrados. Para el tercer cumpleaños de Elena, había construido una vida que funcionaba para nosotras. Teníamos rutinas y tradiciones, amigos y actividades, una comunidad que había crecido alrededor de nuestra pequeña familia de 2. Incluso había empezado a tener citas de vez en cuando, aunque encontrar a alguien dispuesto a abrazarnos a las 2 resultó más desafiante de lo que esperaba. Elena era mi prioridad, y cualquiera que no pudiera entender eso no era alguien a quien quisiera en nuestras vidas. Fue por esta época cuando empecé a plantearme seriamente asuntos legales que había estado evitando desde el nacimiento de Elena. El nombre de Marcus figuraba en su certificado de nacimiento, pero nunca había tenido ningún contacto legal con ella. Nunca había pagado una pensión alimenticia. Nunca había reconocido su existencia en ninguna capacidad oficial. Consulté a un abogado de familia sobre cómo formalizar este acuerdo, sobre cómo proteger a Elena y a mí de cualquier reclamación o complicación futuras. ¿Ha expresado alguna vez interés en la custodia o las visitas?, preguntó el abogado, revisando la mínima documentación que podía aportar sobre la participación de Marcus en la vida de Elena. No, respondí. Ha dejado muy claro que no quiere saber nada de nosotras, pero me preocupa lo que suceda si eso cambia, si un día decide que quiere derechos sin haber cumplido ninguna responsabilidad. El abogado asintió con conocimiento de causa. Desafortunadamente, los padres biológicos conservan ciertos derechos legales, incluso cuando han estado completamente ausentes. Pero hay formas de protegerse a usted y a su hija. Podríamos solicitar la custodia legal y física exclusiva, establecer una orden formal de manutención infantil, crear documentación que establezca el patrón de abandono. Salí de esa reunión con papeleo que considerar y decisiones que tomar. Parte de mí quería dejar las cosas como estaban, evitar cualquier acción legal que pudiera atraer de nuevo la atención de Marcus hacia nosotras. Pero una parte más grande de mí, la parte que había pasado 4 años construyendo una vida mientras él perseguía su libertad, quería protección para la familia en la que nos habíamos convertido sin su ayuda ni intervención. Fue el 4º cumpleaños de Elena lo que lo cambió todo. Había planeado una pequeña fiesta en un museo infantil local, invitando a sus amigas del preescolar y a sus padres. Elena estuvo emocionada durante semanas, ayudándome a elegir decoraciones y a planificar actividades, charlando sin cesar sobre sus deseos de cumpleaños y la tarta que quería que le hiciera. La fiesta fue perfecta en la forma en que pueden ser las fiestas infantiles, caótica y alegre, llena de risas y energía alimentada con azúcar. Elena llevaba un vestido de princesa que la hacía sentir hermosa y especial, y sus amigas trajeron regalos que serían olvidados en unos días, pero que importaban enormemente en ese momento.
Al verla soplar las velas, rodeada de gente que la amaba, me sentí orgullosa de lo que habíamos construido juntas. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Cuando contesté, esperando un teleoperador o un número equivocado, oí una voz que me heló la sangre. «Isabela, soy Marcus». El sonido de su nombre en su propia voz me transportó instantáneamente a aquella mañana en nuestra cocina, cuando mi mundo había cambiado de eje. 4 años de construir una vida, de curarme de su abandono, de enseñarme que Elena y yo éramos completas sin él. Todo eso se sintió de repente frágil ante su inesperado contacto. «Marcus», dije, con la voz cuidadosamente neutra, aunque mi corazón comenzaba a latir con fuerza. «Esto es sorprendente». «Sé que ha pasado un tiempo», dijo, y pude oír nerviosismo en su voz que contradecía por completo el desprecio confiado que recordaba de nuestra última conversación. «He estado pensando en las cosas últimamente, en Elena, en lo que me he perdido». Elena. Oírle decir su nombre fue de alguna manera una violación, como si hubiera perdido el derecho a reclamar familiaridad con alguien a quien nunca había conocido. Tenía 4 años, caminaba, hablaba y desarrollaba su propia personalidad, y él no sabía nada de eso porque había elegido no saberlo. «¿Qué quieres, Marcus?», pregunté, sin estar interesada en cortesías o explicaciones que no pudieran justificar 4 años de ausencia. «Quiero conocerla», dijo, con las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera estado practicando. «Sé que cometí errores, Isabela. Sé que no estaba preparado antes. Pero he madurado mucho, y he estado pensando en qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de padre podría ser si me dieran la oportunidad». La audacia era impresionante. 4 años de silencio, de no aportar ningún apoyo, ni financiero ni emocional, y ahora quería volver a entrar en nuestras vidas porque había decidido que estaba listo para ser padre, porque su calendario por fin se había alineado con la realidad de la existencia de Elena. «Marcus, no puedes desaparecer durante 4 años y luego decidir que quieres ser padre cuando te convenga», dije, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Elena ni siquiera sabe que existes. Eres un desconocido para ella». «Lo sé», dijo, y pude oír lo que sonaba como un arrepentimiento genuino en su voz. «Sé que tengo mucho que compensar, pero también es mi hija, Isabela. Tengo derechos». «Derechos». La palabra flotaba entre nosotros como un desafío, con implicaciones que me oprimían el pecho con ansiedad. Tenía derechos, derechos legales que su abandono no había eliminado, derechos que podían complicar la vida que Elena y yo habíamos construido juntas, derechos que podían obligarnos a acoger a alguien que había demostrado que no se podía contar con él cuando las cosas se ponían difíciles. «¿Tus derechos?», repetí, incrédula. «¿Y tus responsabilidades, Marcus? ¿Y 4 años sin contacto, sin apoyo, sin interés en su bienestar? ¿Y el hecho de que me dijeras que me encargara de las cosas por mi cuenta y ahora esperas que te dé la bienvenida a una vida que elegiste abandonar?» «Sé que cometí errores», dijo de nuevo, y pude oír la frustración que se colaba en su voz. «Pero la gente cambia, Isabela. Estoy en un lugar mejor ahora, financiera y emocionalmente. Podría proveer para ella, ser el padre que se merece». «¿El padre que se merece?». Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Marcus ha necesitado un padre todos los días durante 4 años, cuando estuvo enferma con infecciones de oído, y yo pasé noches en urgencias sola, cuando dio sus primeros pasos y dijo sus primeras palabras y empezó el preescolar, cuando preguntó por qué algunos niños tienen papás y otros no. ¿Dónde estaba el padre que se merecía entonces?». El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todos los momentos que se había perdido y de todas las luchas que yo había afrontado sola. Cuando volvió a hablar, su voz era más dura, más decidida. «No puedo cambiar el pasado, Isabela, pero puedo ser parte de su futuro, y si no me dejas hacerlo voluntariamente, tendré que explorar otras opciones». La amenaza era implícita pero clara. Estaba dispuesto a emprender acciones legales para forzar el contacto con Elena, para utilizar los derechos que nunca había ejercido para perturbar la vida que habíamos construido sin él. La conversación terminó con promesas de pensar en las cosas y ponerme en contacto pronto, pero sabía que esto ya no era una petición. Era el comienzo de una batalla que yo no había elegido, pero que tendría que librar. Esa noche, después de que Elena se durmiera, me senté en nuestra sala de estar rodeada de la evidencia de la vida que habíamos construido juntas, sus dibujos en la nevera, los juguetes esparcidos por el suelo,
las fotos que documentaban cada hito que él se había perdido, e intenté procesar las implicaciones de la repentina reaparición de Marcus. Tenía derechos. Derechos legales que podrían forzar visitas, que podrían exigirme que entregara a mi hija de 4 años a un hombre al que nunca había conocido, que podrían alterar nuestras rutinas y nuestra seguridad, basándose únicamente en su tardía decisión de que la paternidad podría ser interesante después de todo. Pero yo también tenía algo que había estado construyendo durante 4 años sin darme cuenta de su valor final. Tenía documentación. Registros de cada cita médica a la que había asistido sola, cada visita a urgencias, cada celebración de un hito. Tenía 4 años de extractos bancarios que demostraban que no había pensión alimenticia ni ninguna contribución económica de ningún tipo. Tenía testigos, proveedoras de guardería, maestras, amigas, que podían testificar sobre el bienestar de Elena bajo mi cuidado exclusivo y sobre la completa ausencia de Marcus en su vida. Y lo más importante, tenía a la propia Elena. Una niña feliz, sana y bien adaptada, que nunca había necesitado preguntarse si su padre aparecería, porque simplemente no formaba parte de su realidad. Una niña que había crecido segura con la certeza de que era amada, deseada y priorizada por la madre que había elegido quedarse. A la mañana siguiente, llamé a la abogada de familia a la que había consultado años atrás. Era hora de dejar de preocuparme por lo que Marcus pudiera hacer y empezar a tomar medidas para proteger lo que Elena y yo habíamos construido juntas. Si quería ejercer sus derechos como padre, podía explicar a un juez por qué había esperado 4 años para acordarse de que tenía una hija. «Necesito solicitar la custodia exclusiva», le dije a la abogada cuando llegué a su despacho. «Y necesito hacerlo antes de que él solicite visitas o la custodia compartida». Revisó mi documentación con la minuciosidad que recordaba de nuestra consulta anterior, haciendo preguntas detalladas sobre la participación de Marcus, o su falta, en la vida de Elena. El panorama que surgió fue claro. Un padre biológico que había abandonado por completo a su hija y una madre que había dado un paso adelante para proveer todo lo que Elena necesitaba. En realidad, este es un caso más sólido que la mayoría, dijo la abogada, organizando los papeles sobre su escritorio. Abandono completo durante 4 años, sin apoyo financiero, sin contacto. Los tribunales generalmente se muestran favorables con los padres que han estado haciendo el trabajo frente a los que aparecen con un interés tardío. «Pero tiene derechos, ¿verdad?», pregunté, expresando el miedo que me había mantenido despierta por la noche. «Los padres biológicos tienen derechos», confirmó, «pero esos derechos existen en el contexto del interés superior del niño. Un juez va a preguntar qué es lo mejor para Elena, no qué es lo más conveniente para Marcus». Presentamos la petición de custodia esa misma tarde, solicitando oficialmente la custodia legal y física exclusiva de Elena, junto con una orden formal de manutención infantil por los 4 años de manutención no pagada. El papeleo detallaba el abandono de Marcus, mi única responsabilidad en el cuidado de Elena y mi solicitud de que cualquier visita estuviera supeditada a su disposición a someterse a asesoramiento y a procesos de introducción graduales que priorizaran el bienestar emocional de Elena. La fecha del juicio se fijó para 6 semanas después, dando a Marcus tiempo para responder y posiblemente presentar contrademandas. Pasé esas semanas documentando todo: las rutinas de Elena, sus relaciones con las personas de nuestras vidas, las pruebas de su felicidad y estabilidad. Preparé testigos de carácter y reuní documentación que demostraría tanto mi idoneidad como madre, como la falta de idoneidad de Marcus, como alguien que buscaba derechos sin haber cumplido con sus responsabilidades. La respuesta de Marcus, cuando llegó, fue previsiblemente egoísta. Su abogada presentó una moción solicitando la custodia compartida y alegando que su ausencia se había debido a inmadurez emocional en lugar de abandono, que siempre había tenido la intención de ser parte de la vida de Elena una vez que estuviera mejor preparado para asumir las responsabilidades de la paternidad. Leer su moción fue como revivir nuestra ruptura original, la misma evasión de responsabilidades, el mismo replanteamiento de sus decisiones como algo reflexivo en lugar de egoísta. Afirmaba que yo me había mostrado hostil a su participación, que su ausencia se debía en parte a mi falta de voluntad para acomodar su necesidad de tiempo para adaptarse a la paternidad. Las mentiras eran asombrosas en su audacia, pero yo sabía que eso era lo que eran: mentiras. Tenía documentación de nuestras conversaciones, incluida su declaración explícita de que no quería saber nada de nosotras.
Tenía testigos que podían testificar sobre mis intentos de incluirlo en las decisiones médicas y mi disposición a mantener el contacto si hubiera mostrado algún interés en el bienestar de Elena. El día de la vista sobre la custodia llegó gris y lluvioso, en consonancia con mi estado de ánimo, mientras me preparaba para enfrentarme a Marcus en el juzgado por primera vez desde el nacimiento de Elena. Había organizado la guardería, no queriendo que Elena presenciara unos procedimientos que determinarían su futuro, pero que era demasiado pequeña para entender. Marcus llegó con su abogada, con un aspecto profesional y confiado, que me hizo un nudo en el estómago con ansiedad. Había ganado algo de peso con los años. Parecía más maduro y asentado que el joven que había entrado en pánico ante la idea de la paternidad. Verlo de nuevo me trajo recuerdos que había trabajado duro para superar, recordatorios de cuánto había amado una vez a alguien que había demostrado no ser merecedor de ese amor. Pero yo tampoco era la misma persona. 4 años de maternidad soltera me habían cambiado. Me habían dado una fuerza que no sabía que poseía y claridad sobre lo que realmente importaba. Ya no era la mujer embarazada que le rogaba que se quedara. Era la madre de Elena, luchando por proteger la vida que habíamos construido juntas. El juicio comenzó con la abogada de Marcus, presentando su caso de custodia compartida, argumentando que la ausencia inicial de su cliente se debió a inmadurez en lugar de abandono, que desde entonces se había estabilizado y había tenido éxito económicamente, que Elena merecía la oportunidad de conocer a su padre. Todo lo que dijeron era técnicamente cierto, pero fundamentalmente engañoso. Marcus había tenido éxito, utilizando la libertad de las responsabilidades parentales que nos había proporcionado el abandono. Era económicamente estable, porque nunca había pagado la pensión alimenticia, ni había contribuido a los gastos de Elena. Afirmaba querer una relación con Elena, ahora que el duro trabajo de criarla durante la infancia y la niñez había terminado. Cuando mi abogada presentó nuestro caso, el contraste fue marcado. 4 años de responsabilidad exclusiva documentada, historiales médicos que demostraban mi asistencia a todas las citas, informes escolares que establecían la estabilidad y la felicidad de Elena, registros financieros que demostraban que yo había proporcionado todo lo que necesitaba sin ninguna contribución de Marcus. Su señoría, dijo mi abogada durante sus alegatos finales, la señora Isabella Chen, ha sido la única madre de Elena desde su nacimiento. Ha proporcionado todo lo que esta niña ha necesitado, económicamente, emocionalmente, médicamente, mientras que el señor Rivera no ha proporcionado nada. Su repentino interés en la paternidad no borra 4 años de abandono, ni establece su aptitud para compartir la custodia de una niña a la que nunca ha conocido. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos amables pero un comportamiento sensato, hizo preguntas directas sobre la ausencia de Marcus y sus afirmaciones sobre querer participar. Sus respuestas fueron evasivas e interesadas, llenas de excusas sobre la preparación emocional y la estabilidad financiera, que no podían explicar por qué nunca había enviado una tarjeta de cumpleaños, ni preguntado por el bienestar de Elena. Cuando la jueza me preguntó sobre mi disposición a facilitar una relación entre Marcus y Elena, respondí con honestidad: Su señoría, siempre he estado dispuesta a incluir al padre de Elena en su vida si hubiera demostrado un interés genuino en su bienestar, en lugar de solo en sus propios derechos. Pero ella no lo conoce. Es un desconocido para ella, y cualquier contacto tendría que ser gradual y centrado en sus necesidades, no en su conveniencia. La jueza decretó un receso de 30 minutos para revisar las pruebas y considerar su decisión. Me senté en el pasillo del juzgado, revisando mi teléfono para ver si había novedades de la niñera de Elena e intentando calmar mi corazón acelerado. Todo lo que Elena y yo habíamos construido juntas estaba en juego, dependiendo de la interpretación que un extraño hiciera sobre lo que era mejor para una niña a la que nunca había conocido. Cuando el tribunal reanudó la sesión, la expresión de la jueza era indescifrable, mientras se preparaba para dar a conocer su decisión. El silencio en la sala se sintió infinito, mientras revisaba sus notas por última vez antes de hablar. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, comenzó, con la voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambiarían la vida de las personas para siempre. Este tribunal determina que los mejores intereses de la menor, Elena Rivera Chen, se ven favorecidos al otorgar la custodia legal y física exclusiva a la madre, Isabella Chen. El alivio me inundó de tal manera que tuve que agarrarme a la mesa para no desplomarme. Custodia exclusiva.
Elena se quedaría conmigo, a salvo de la interrupción de las visitas forzadas, con un padre que había demostrado ser poco fiable, cuando la fiabilidad era lo más importante. Pero la jueza no había terminado. Sin embargo, continuó, y el alivio se convirtió en hielo en mis venas. Este tribunal también reconoce que los niños se benefician de las relaciones con ambos padres, cuando esas relaciones sirven a sus mejores intereses. Por lo tanto, el señor Rivera tendrá derecho a visitas supervisadas, comenzando con 1 hora a la semana y aumentando gradualmente en función de la adaptación de Elena y su compromiso demostrado con su bienestar. Visitas supervisadas. No era la protección completa que había esperado, pero era algo. Marcus tendría que demostrar que era merecedor del tiempo y la atención de Elena. Tendría que demostrar que su interés por la paternidad se extendía más allá de la novedad de reclamar derechos paternos. La jueza también ordenó a Marcus que pagara la pensión alimenticia, no solo a partir de ahora, sino con carácter retroactivo por los 4 años en que había estado ausente. La cantidad era sustancial, calculada en función de sus ingresos actuales, y destinada a compensar la carga financiera que yo había soportado sola desde el nacimiento de Elena. Al salir del juzgado, la abogada de Marcus se acercó a la mía con una propuesta. En lugar de comenzar las visitas supervisadas inmediatamente, sugirieron un acuerdo. Marcus renunciaría a todos los derechos de custodia y visita a cambio de mi acuerdo de no solicitar la orden de pensión alimenticia retroactiva. Miré a este hombre que había afirmado querer una relación con su hija, que había amenazado con emprender acciones legales para forzar el contacto con Elena, que había contratado a un abogado para luchar por sus derechos como padre. Ahora, ante la responsabilidad real, tanto financiera como emocional, una vez más elegía el camino que no exigía nada de él. Déjeme entenderlo correctamente, dije, mirando directamente a Marcus por primera vez desde que habíamos entrado en el juzgado. Usted luchó por los derechos de custodia, afirmó que quería ser el padre de Elena, amenazó con emprender acciones legales si no cooperaba. Pero ahora que hay una orden judicial que le exige que aparezca y pague la pensión, ¿quiere volver a marcharse? Marcus tuvo la decencia de parecer incómodo, pero su determinación no flaqueó. Isabela, no es tan sencillo. Las visitas supervisadas, sería confuso para Elena. Ella no me conoce. Y la obligación financiera... Tengo otras responsabilidades ahora. Otras responsabilidades. Por supuesto que sí. Más tarde supe por conocidos comunes que Marcus se había comprometido 6 meses antes con una mujer llamada Jennifer, una colega profesional de las finanzas, que compartía sus ambiciones y preferencias de estilo de vida. Estaban planeando una boda de destino en la Toscana. Acababan de comprar un lujoso condominio en el centro y, al parecer, estaban construyendo el tipo de vida que había sentido que Elena y yo le impediríamos tener. ¿Así que su solución es abandonarla de nuevo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Pagar dinero en lugar de ser padre? Me ofrezco a pagarle, dijo, con la voz adoptando el tono defensivo que recordaba de nuestras últimas conversaciones de años atrás. 50.000 euros, en efectivo, ahora mismo. El fondo universitario de Elena, o lo que quiera usarlo. A cambio, renuncio a todos los derechos, y usted se compromete a no presentar ninguna reclamación de apoyo futuro. 50.000 euros. Era más dinero del que había tenido acceso en ningún momento, suficiente para asegurar el futuro educativo de Elena, suficiente para proporcionar la seguridad por la que había estado trabajando durante años. También era la forma de Marcus de cuantificar su relación con su hija, de poner un precio al abandono, de comprar su salida de la paternidad como si fuera un contrato que había decidido que ya no era beneficioso. Mi abogada me aconsejó que considerara la oferta con cuidado. No se trata solo del dinero, me explicó. Si renuncia por completo a sus derechos, Elena gana seguridad legal. No habrá futuras batallas por la custodia, ni posibilidad de que él interrumpa su vida si vuelve a cambiar de opinión. Y 50.000 euros es una compensación sustancial por 4 años de responsabilidad financiera exclusiva. Pero aceptar el dinero se sintió como una validación de la creencia de Marcus de que todo podía reducirse a transacciones financieras, de que su relación con Elena era algo que podía comprarse y descartarse, en lugar de una responsabilidad fundamental que conllevaba traer un hijo al mundo. Esa noche, senté a Elena para una de las conversaciones más difíciles de mi vida. A los 4 años, ya era lo suficientemente mayor como para entender conceptos básicos sobre las familias y los padres, pero explicar por qué su padre nunca había sido parte de su vida
Requería una honestidad delicada que no dañara su autoestima. Elena, cariño, sabes que algunos de tus amigos tienen papás que viven con ellos, y algunos tienen papás que viven en casas diferentes pero que aún así los visitan. Asintió solemnemente, con sus ojos oscuros serios como los de los niños, cuando intuyen que se avecinan conversaciones importantes. Bueno, tu papá vive lejos, y no puede ser parte de nuestra familia ahora mismo. Eso no significa que haya nada malo en ti, o que no seas adorable. Simplemente significa que a veces los adultos hacen decisiones que no tienen sentido para otras personas. Elena consideró esta información con la seriedad de alguien mucho mayor que su edad. ¿Por eso solo estamos tú y yo, mamá? Sí, cariño, solo estamos tú y yo, y somos una familia perfecta tal como somos. Parecía satisfecha con esta explicación, y volvió a su libro para colorear con la resiliencia que poseen los niños cuando se sienten seguros en sus relaciones primarias. Al verla aceptar nuestra estructura familiar con tanta facilidad, me di cuenta de que la ausencia de Marcus nunca había sido una fuente de trauma para ella, porque nunca había experimentado su presencia como algo que echar de menos. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada y acepté la oferta de Marcus, no porque estuviera de acuerdo con su lógica o aprobara sus decisiones, sino porque Elena merecía la seguridad que proporcionaría su abandono legal. Los 50.000 euros irían a un fondo universitario, asegurando que su hija tuviera oportunidades educativas independientemente de cuáles fueran las otras responsabilidades que reclamaran su atención en el futuro. El papeleo se finalizó en 2 semanas. Marcus renunció a todos los derechos parentales, acordando no volver a contactar a Elena ni intentar establecer ninguna relación con ella. A cambio, recibí un cheque bancario por 50.000 euros y la certeza legal de que nunca más podría perturbar nuestras vidas con tardías reclamaciones de interés paterno. Deposité el cheque en una cuenta de ahorro para la educación a nombre de Elena, dinero que crecería durante los siguientes 14 años, para proporcionarle opciones universitarias que mi salario solo nunca habría podido permitirse. Cada extracto que recibía, cada pago de dividendos y acumulación de intereses, servía como un recordatorio de que su padre había elegido amarla con dinero en lugar de con presencia, de proveer para su educación mientras renunciaba a cualquier derecho a saber en qué se convertiría. Elena prosperó en los años siguientes. Sobresalió en la escuela, hizo amigos fácilmente y desarrolló intereses en el arte y la música, que yo apoyé con el entusiasmo de quien entendía que las oportunidades de la infancia moldean las posibilidades de la edad adulta. Nunca más preguntó por su padre después de nuestra conversación, pareciendo aceptar que nuestra estructura familiar era simplemente la forma en que las cosas debían ser. Cuando Elena cumplió 10 años, por fin le conté toda la verdad sobre su padre, no la versión suave que había compartido cuando tenía 4, sino la historia real de cómo Marcus había elegido su libertad por encima de nuestra familia, cómo nos había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles, y cómo, en última instancia, había pagado dinero para evitar las responsabilidades de la paternidad. Esperaba enfado o tristeza, pero la respuesta de Elena me sorprendió. ¿Así que pagó mi universidad en lugar de ser mi padre?, preguntó, demostrando la sabiduría práctica que a veces poseen los niños. Sí, dije. Decidió que el dinero era la única forma en que podía amarte. Elena lo consideró durante un largo rato. Eso es triste para él, dijo por fin. No puede conocerme, y soy bastante increíble. La confianza en su voz, la segura sensación de autoestima que se había desarrollado a pesar, o quizás a causa, de la ausencia de su padre, confirmó que habíamos construido algo fuerte juntas. Elena sabía que era amada completa e incondicionalmente por la madre que había elegido quedarse, y ese conocimiento le había dado la resiliencia para ver el abandono de su padre como su pérdida en lugar de su deficiencia. Cuando Elena cumplió 16 años, se había convertido en una joven notable. Era la mejor de su clase de segundo de bachillerato, capitana del equipo de debate, y ya había comenzado a recibir cartas de reclutamiento de universidades de prestigio gracias a sus logros académicos y a su participación extracurricular. El fondo universitario que se había originado con el pago de Marcus había crecido sustancialmente, proporcionándole opciones que habrían sido imposibles si yo hubiera sido la única responsable de ahorrar para su educación. Fue durante su penúltimo año cuando Elena vino a mí con una petición que me sorprendió y me impresionó. Había estado investigando oportunidades de becas y había descubierto que sus logros académicos la hacían elegible para becas completas en varias universidades excelentes. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí en la mesa de nuestra cocina,
donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Quiero donar el dinero de papá a un fondo de becas para madres solteras que cursen estudios. La madurez y la sensatez de su propuesta me dejaron sin aliento. A los 17 años, había desarrollado la sabiduría para transformar el abandono de su padre en algo positivo para otras familias que se enfrentaban a retos similares. ¿Estás segura?, pregunté. Ese dinero podría proporcionarte seguridad financiera, opciones de estudios de posgrado o una red de seguridad para oportunidades inesperadas. Elena negó con la cabeza con la certeza de alguien que había heredado la terquedad de sus padres, pero la había canalizado hacia propósitos más constructivos de lo que ninguno de nosotros había conseguido en nuestra juventud. Estoy segura. No quiero su dinero para mí, pero quiero que ayude a otros niños cuyas madres están haciendo lo que tú hiciste, trabajar e ir a la escuela e intentar construir una vida mejor para sus familias. Eso me parece la forma correcta de honrar lo que sacrificaste por mí. Establecimos el fondo de becas Elena Rivera Chen para madres solteras, utilizando los 50.000 euros de Marcus como capital inicial para las becas que ayudarían a las mujeres a perseguir sus objetivos educativos mientras criaban a sus hijos solas. La primera beneficiaria fue una estudiante de enfermería que había estado luchando por equilibrar las rotaciones clínicas con la maternidad soltera, y su carta de agradecimiento hizo llorar tanto a Elena como a mí. Elena se graduó como la mejor de su clase y aceptó una beca completa para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Al verla pronunciar su discurso de graduación, sobre la resiliencia, sobre las familias que elegimos, sobre cómo convertir las circunstancias difíciles en oportunidades de crecimiento, me sentí más orgullosa de lo que nunca había creído posible. Tenía 18 años, era brillante, segura de sí misma y estaba lista para cambiar el mundo. Y había logrado todo eso sin ninguna contribución del hombre que había afirmado que arruinaría su vida. Marcus había tenido razón en una cosa: tener a Elena lo había cambiado todo. Pero los cambios habían sido abrumadoramente positivos para todos los que habían elegido abrazarlos. El fondo de becas siguió creciendo, apoyado por las donaciones de personas que habían escuchado la historia de Elena y querían contribuir a ayudar a otras familias monoparentales. Elena actualizaba el sitio web desde su dormitorio, compartiendo las historias de éxito de las beneficiarias y reclutando mentores de la red de antiguos alumnos de su universidad. Fue durante el segundo año de Elena en Georgetown cuando recibí una llamada telefónica que cerró el círculo de la historia de Marcus de una manera que no podría haber anticipado. La persona que llamó se identificó como David Rivera, el hermano menor de Marcus, y su voz transmitía una gravedad que me hizo un nudo en el estómago con ansiedad. «Señora Chen, espero que no le importe que la llame. Conseguí su número de...». Bueno, fue una labor de detective. Quería hablar contigo sobre Marcus. No había hablado con nadie de la familia de Marcus desde nuestra ruptura, y oír pronunciar su apellido me transportó instantáneamente a aquellos primeros días en los que había imaginado que algún día compartiríamos ese nombre, cuando había imaginado cenas de festividades y reuniones familiares que nunca se materializaron. «¿Qué pasa con Marcus?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber qué noticias requerían una llamada telefónica de un cuñado al que nunca había conocido. «Se está muriendo», dijo David sin preámbulos. «Cáncer de páncreas. Estadio 4. Los médicos dicen que le quedan quizás 6 meses. Las palabras me golpearon como puñetazos, no porque aún albergara sentimientos románticos por Marcus, sino porque el padre de Elena se estaba muriendo, y ella ni siquiera sabía que existía más allá del concepto abstracto de alguien que había contribuido material genético a su creación. «Lo siento», dije, y lo sentí a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros. Son malas noticias. Quiere ver a Elena», continuó David, «antes de morir. Sabe que no tiene derechos, sabe que los renunció hace años, pero espera que puedas considerar dejarle que la conozca. Solo una vez». La audacia era sobrecogedora, incluso ante un diagnóstico terminal. Marcus había pasado 20 años evitando a su hija. Había pagado literalmente dinero para asegurarse de que nunca tendría que reconocer su existencia, y ahora esperaba que yo le diera acceso a ella porque sus circunstancias habían cambiado. «David, aprecio que llames, y lamento de verdad el diagnóstico de Marcus, pero Elena no lo conoce. Por lo que a ella respecta, no tiene padre. Presentárselo ahora, cuando se está muriendo, sería traumático para ella e injusto para todos los implicados». «Lo entiendo», dijo David,
aunque su voz sugería que esperaba una respuesta diferente. Pero, ¿podrías al menos hablarle de él? ¿Dejar que ella decida si quiere conocerlo? Ya es adulta, ¿no? Elena era, de hecho, una adulta, de 19 años, sofisticada y reflexiva, ciertamente capaz de tomar sus propias decisiones sobre si conocer o no al hombre que la había abandonado antes de nacer. Pero también era mi hija, la niña a la que había protegido, alimentado y dado prioridad durante 2 décadas, y no iba a exponerla a un posible trauma emocional, porque Marcus finalmente había desarrollado un interés moribundo en la paternidad. Lo pensaré, le dije a David, aunque ya había tomado mi decisión. Marcus había elegido ser un desconocido para Elena, y los desconocidos no tenían derecho a reclamar una conexión emocional cuando surgían circunstancias convenientes. Esa noche, llamé a Elena a su residencia universitaria y le conté la llamada de David. Le expliqué el diagnóstico de Marcus, su petición de conocerla, la imposible situación que su enfermedad había creado para nuestra familia. Elena escuchó sin interrupción, y cuando terminé, se quedó callada durante tanto tiempo que me pregunté si se había cortado la llamada. «¿Elena? ¿Sigues ahí?» «Sí, mamá. Solo estoy procesando». Su voz era firme, controlada de forma que sugería que estaba pensando en las implicaciones más que reaccionando emocionalmente. «¿Se está muriendo y quiere conocerme?» «Sí. Pero, cariño, no le debes nada. Tomó sus decisiones hace 20 años, y esas decisiones tienen consecuencias. No tienes que proporcionarle un cierre ni la absolución solo porque se le está acabando el tiempo». «Lo sé», dijo Elena, «y, sinceramente, no quiero conocerlo. No quiero sentarme en una habitación de hospital con un desconocido que casualmente contribuyó ADN a mi existencia. No quiero fingir que la biología crea obligaciones que el comportamiento no se ha ganado». Su certeza me sorprendió y me impresionó. A los 19 años, Elena había desarrollado unos límites claros y unos valores sólidos que le permitían resistirse a la manipulación emocional, incluso cuando esa manipulación venía envuelta en la tragedia de una enfermedad terminal. «Pero, mamá», continuó, «sí quiero escribirle una carta. No por él, sino por mí. Quiero que sepa en qué me he convertido a pesar de su ausencia, qué he logrado sin su intervención ni apoyo. Quiero que entienda lo que eligió perderse». La carta que escribió Elena fue una obra maestra de ira controlada y tranquila dignidad. Describió sus logros académicos, su trabajo en el fondo de becas, sus planes para estudios de posgrado y una carrera en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Le agradeció el dinero de la universidad que se había convertido en la financiación inicial para ayudar a otras familias monoparentales y explicó cómo su abandono le había enseñado el valor del compromiso y la responsabilidad. Pero el párrafo final fue el más devastador. «Quiero que sepas que he tenido una vida maravillosa, llena de amor, apoyo y oportunidades. Nunca he sentido la ausencia de un padre porque mi madre me lo ha proporcionado todo y más. Tu decisión de marcharte me enseñó que algunas personas se esfuerzan por afrontar los retos, mientras que otras huyen de ellos, y esa lección me ha servido de mucho a la hora de elegir a las personas que permito en mi vida. Espero que el tiempo que te queda te traiga paz, pero no seré parte de la provisión de esa paz. Renunciaste a esa relación hace 20 años cuando decidiste que tu comodidad era más importante que tu hija». La firmó simplemente Elena Chen, utilizando el apellido que yo le había dado y eliminando el Rivera, con guión que aparecía en su certificado de nacimiento. El gesto fue pequeño pero profundo, una ruptura final de la conexión que Marcus nunca había elegido honrar. David llamó una semana después para confirmar que Marcus había recibido la carta. «Lloró cuando la leyó», dijo David. «Creo que por fin entendió lo que había perdido». «Bien», dije, sin sentir ninguna simpatía por el tardío reconocimiento de sus errores por parte de Marcus. Entender las consecuencias forma parte del crecimiento. Es una pena que le hayan hecho falta 48 años para aprender esa lección. Marcus murió 3 meses después, solo, excepto por el personal médico y la familia de David. Elena estaba en medio de los exámenes finales y no solicitó tiempo libre para asistir a su funeral. Envió flores con una tarjeta que decía: «Para los beneficiarios de la beca que se beneficiarán de tu contribución final», y continuó con sus estudios como si no hubiera ocurrido nada significativo, porque para Elena no había ocurrido nada significativo. La muerte de un desconocido, por muy conectado biológicamente que estuviera, no podía competir con la vida que estaba construyendo activamente, con las relaciones que estaba cultivando,
con el futuro que estaba creando a través de sus propias elecciones y esfuerzos. El fondo de becas recibió un impulso inesperado cuando se liquidó la herencia de Marcus. A pesar de tener una nueva esposa e hijastros, al parecer había dejado una parte sustancial de sus bienes a Elena, dinero que ella donó inmediatamente para ampliar el programa de becas. La beca conmemorativa. Marcus Rivera para Madres Solteras se convirtió en uno de los fondos más grandes de este tipo en nuestro estado, ayudando a docenas de mujeres a perseguir sus objetivos educativos mientras criaban a sus hijos solas. Fue más útil para otras familias muerto de lo que lo fue para la nuestra vivo, observó Elena cuando recibimos la documentación final de la herencia. Su comentario fue duro pero preciso. La mayor contribución de Marcus a la maternidad soltera había sido su ausencia, que obligó a otras personas a dar un paso adelante y a proporcionar lo que él no podía o no quería ofrecer. Elena se graduó summa cum laude en Georgetown y fue aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard con una beca completa. En su fiesta de graduación, rodeada de amigos que se habían convertido en su familia elegida y de profesores que se habían convertido en sus mentores, pronunció un brindis que hizo llorar a todos. Por mi madre, dijo, levantando su copa hacia mí, que me enseñó que las familias no se definen por quién se queda, sino por quién elige el amor por encima de la conveniencia, el compromiso por encima de la comodidad, la responsabilidad por encima del egoísmo. Y por todas las madres solteras que están haciendo el trabajo imposible de ser suficientes para sus hijos. Ustedes son suficientes, y sus hijos crecerán sabiendo cómo es el amor de verdad porque lo aprendieron de ustedes. Esa noche, mientras limpiábamos después de la fiesta, Elena me entregó un sobre. Dentro había una carta que había escrito, esta vez no a Marcus, sino a mí. Mamá, decía, sé que no te lo digo lo suficiente, pero me diste todo lo que importaba. No solo comida, refugio y educación, sino también confianza, valores y la seguridad de saber que era completamente amada. El abandono de Marcus podría haber definido mi vida de forma negativa, pero tu presencia se aseguró de que definiera mi vida de forma positiva. Me mostraste cómo es la fuerza, qué significa la dedicación, qué se necesita para construir algo hermoso a partir de circunstancias difíciles. Estoy orgullosa de ser tu hija, y espero que algún día pueda amar a alguien como tú me amaste, completa, incondicionalmente y sin reservas. Al leer esa carta, entendí que la verdadera victoria no había sido la batalla por la custodia, ni la pensión alimenticia, ni siquiera los logros académicos de Elena. La verdadera victoria había sido criar a una hija que entendía la diferencia entre el amor y la obligación, entre el compromiso y la conveniencia, entre las personas que se presentaban y las que simplemente se presentaban cuando les convenía. Marcus había tenido razón en una cosa hacía todos esos años. Tener a Elena lo había cambiado todo, pero los cambios me habían hecho más fuerte, no más débil, más centrada, no más dispersa, más capaz de amar, no menos capaz de perseguir mis objetivos. Elena no me había arruinado la vida, me había dado un significado y un propósito, y una alegría que nunca había sabido que fueran posibles. Ahora, mientras escribo esta historia, Elena está en su segundo año en la Facultad de Derecho de Harvard, especializándose en Derecho de Familia, con un enfoque en la protección de los derechos de los niños, en los litigios de custodia. El Fondo de Becas ha ayudado a más de 200 madres solteras a completar su educación, y Elena sigue formando parte de su junta directiva, al tiempo que mantiene unas notas perfectas y trabaja a tiempo parcial en una clínica de asistencia jurídica. Sale con un compañero de estudios de derecho llamado James, que entiende que Elena viene con una feroz lealtad hacia su madre y una política de tolerancia cero para las personas que no honran sus compromisos. Cuando le preguntó recientemente qué había aprendido de crecer con una madre soltera, ella le respondió: aprendí que algunas personas merecen la pena y a otras no merece la pena dedicarles el tiempo que se tarda en echarlas de menos. Marcus creía que protegía su libertad cuando se alejó de nosotras. En cambio, renunció a la oportunidad de conocer a la persona más extraordinaria que cualquiera de nosotras conocería jamás. Eligió la comodidad por encima de la complejidad, la conveniencia por encima del compromiso, y al hacerlo, perdió el acceso a un amor que podría haberle transformado en alguien que mereciera la pena conocer. Elena y yo construimos una vida juntas que era más rica, más fuerte y más significativa que cualquier cosa que Marcus pudiera haber imaginado cuando decidió que no merecíamos su tiempo. Demostramos que las familias se definen por la elección,
no por la biología, por la presencia, no por las promesas, por la decisión diaria de presentarse y amar por completo, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Los documentos de custodia que me otorgaron los derechos legales exclusivos sobre Elena eran solo trozos de papel. La verdadera victoria fue criar a una hija que sabía su valor, entendía su poder y nunca aceptaría menos que un amor completo de las personas que permitía en su vida. El abandono de Marcus le enseñó a Elena lo que no quería en una pareja, y mi presencia le enseñó lo que se merecía. Ese es el tipo de victoria que perdura durante generaciones, no la satisfacción de los documentos legales o los acuerdos financieros, sino el conocimiento de que criaste a alguien que romperá los ciclos en lugar de perpetuarlos, que elegirá el amor por encima del miedo, que construirá en lugar de abandonar cuando la vida se vuelve difícil. Al final, Marcus obtuvo exactamente lo que quería, una vida libre de las complicaciones de la paternidad, y Elena y yo obtuvimos exactamente lo que nos merecíamos, una vida llena de amor, logros y el vínculo inquebrantable entre dos personas que se eligieron cada día durante 22 años.